Hay quienes nacen, viven y mueren sin preguntarse jamás de dónde viene el suelo que pisan. Pero hay otros, pocos, que entienden que no hay pensamiento que no esté enraizado, que toda filosofía es también geografía, y que el modo en que respiramos, en que trabajamos, en que sufrimos, no puede separarse del polvo que levantamos al caminar. Ezequiel Martínez Estrada y Rodolfo Kusch se animaron a pensar ese suelo, pero no lo hicieron desde una oficina, sino desde un temblor, desde una incomodidad profunda, desde la certeza de que el ser humano latinoamericano no puede pensarse con las categorías heredadas de Europa, como si fuéramos una versión fallida de Hegel, de Marx o de Sartre. Ambos supieron ver que el paisaje no es decorado, que la pampa, el monte, la puna o el río no son simples fondos donde se juega el drama humano, sino que son fuerzas activas, modeladoras, que configuran cuerpos, sensibilidades, lenguajes y hasta visiones del mundo. Pero sus respuestas fueron distintas. Martínez Estrada leyó en la pampa una clave. La analizó como una matriz existencial que moldea el carácter argentino, como si el llano infinito determinara una personalidad expandida, horizontal, sin centro. Para él el entorno físico no solo condiciona lo biológico, sino que se proyecta en lo cultural, en lo político, en el alma colectiva. Kusch, en cambio, pensó el suelo no como entorno, sino como una presencia oscura que hay que resistir. Un fondo invisible que nos arroja a la existencia sin propósito. Lo que él llamó el estar no es una posición identitaria, sino una actitud de bancarse la intemperie, de sostenerse donde no hay sentido ni promesa. ¿Dos modos de mirar el mismo suelo? ¿O dos filosofías que no se tocan? Para Martínez Estrada, pensar era una forma de dolor. No creía en la inteligencia como orgullo, sino como síntoma. Lo que pensaba del país, esa mezcla de fascinación y desesperación, no nacía de un proyecto político, sino de una sensibilidad desbordada que no podía hacer pie en ninguna parte. Su obra Radiografía de la Pampa es más que un ensayo, es una confesión. En ella disecciona el paisaje argentino como si fuera un cuerpo enfermo. La llanura, tan vasta y sin accidentes, le parecía un espejo de una conciencia diluida, sin límites, sin verticalidad, y eso mismo, según él, se trasladaba a nuestras instituciones, a nuestro lenguaje, a nuestra manera de ser. Donde otros veían geografía, él veía destino, y el diagnóstico no era alentador. En lugar de una identidad, veía una mueca. En lugar de un pueblo, un simulacro. Y sin embargo no se trataba de desprecio, era amor herido. Porque para él, Argentina era una promesa fallida, una potencia sin dirección, un suelo que pedía ser interpretado y no simplemente habitado. Martínez Estrada cargó con la angustia del que quiere encontrar un sentido donde apenas hay sobrevivencia. Quiso leer a su país como si fuera un texto sagrado, pero lo que encontró fue una grieta. Y aún así, se quedó a leer. Rodolfo Kusch no escribe con la herida de Estrada, sino con el peso del barro. Para él, la clave no está en la inteligencia, sino en el estar. No en el pensamiento que ilumina, sino en el aguantarse lo oscuro. Es como si dijera, no somos sujetos que se explican, sino cuerpos que resisten. Su filosofía no busca redención, ni siquiera comprensión. No hay una promesa de sentido, ni un futuro ideal al que aspirar. Lo que hay es la tierra, el olor, la humedad, lo cotidiano. Una existencia que no se eleva, sino que se hunde. Kusch no quiere mirar desde arriba, como los europeos o los criollos ilustrados. Quiere mirar desde abajo, desde el fondo, desde eso que apenas sí se sostiene. Ahí aparece el estar, no como simple localización, sino como destino ontológico. Estar es lo que hace el indio, el mestizo, el marginal, aguantar el mundo sin dominarlo ni explicarlo. Lo que para Heidegger era el arrojamiento del Dasein, para Kusch es una intemperie aún más cruda, más sucia, sin metafísica ni consuelo. Pero ahí es donde aparece su límite,
porque ese estar que propone no tiene espesor psicológico ni dinamismo histórico. Es un bloque, una forma de vida endurecida por la repetición, sin apertura a una transformación, una ontología sin drama, sin narración, donde Martínez Estrada ve síntomas que pueden leerse. Kusch ve una sola cosa, la permanencia del estar, y en esa permanencia a veces no hay lugar ni siquiera para el sujeto, solo una sombra o un eco o una costumbre. A diferencia de Kusch, Ezequiel Martínez Estrada escribe desde la tragedia. No le basta con describir el suelo, lo interroga, lo dramatiza, lo vuelve espejo. Para él, la geografía no es un fondo pasivo, sino una escena donde se representa el alma colectiva. Cada zona del país, la llanura, la montaña, el litoral, porta no solo una flora y una fauna, sino una tensión espiritual, una fisiología del carácter. El ser pampeano, por ejemplo, está moldeado por la horizontalidad infinita, por la monotonía que adormece, por la ausencia de límites naturales que encaucen. Pero esa misma llanura también es campo de batalla interna. Entre lo bárbaro y lo civilizado, entre la espera estéril y el arrebato violento. En ese sentido, Estrada ve al hombre argentino como un drama sin resolución, un sujeto atrapado entre dos pulsiones, el deseo de orden y la nostalgia de lo informe. Ahí radica la diferencia con Kusch. Mientras Kusch disuelve al sujeto en el estar, Estrada lo sitúa en el conflicto, no como héroe ni como víctima, sino como ser fracturado, desgarrado por una historia sin centro. La geografía se vuelve así una pedagogía negativa, enseña por imposibilidad, forma por carencia. Lo geográfico en Estrada es símbolo, lo simbólico destino, y el destino dolor. Pero ese dolor, a diferencia de la resignación de Kusch, es dinámico, impulsa la reflexión, convoca a una ética, exige una conciencia desgarrada pero lúcida. Lo que une y separa a Kusch y Martínez Estrada es, sobre todo, la manera de concebir el vínculo entre el hombre y su entorno. Para Martínez Estrada, la geografía es un tejido vivo que configura subjetividades concretas. No hay una América abstracta, sino múltiples regiones, cada una con su propio alma. La Pampa, el litoral, la Patagonia, el altiplano. Esa diversidad genera identidades parciales, pero auténticas, que se entrelazan en una trama compleja. El sujeto en Estrada es un ser dividido, marcado por la historia y el paisaje, que carga con tensiones irresueltas, pero que no renuncia a pensarse. Es un sujeto trágico, sí, pero sujeto al fin, que padece y piensa, que siente y sufre, que busca en la literatura, la política y la cultura una forma de nombrarse. En Kusch, en cambio, el vínculo es más elemental y estático. La tierra es un peso que se aguanta, no un espacio donde se habita. América es una totalidad indeterminada, un fondo oscuro y difuso. El sujeto se reduce a un mero estar, una permanencia sin historia ni conflicto. La diversidad desaparece en una identidad única, la del ser que resiste. Así, la cosmovisión de Martínez Estrada abre preguntas, despliega tensiones, invita a la acción o al menos al pensamiento. La de Kusch, en cambio, cierra horizontes. La resistencia se vuelve resignación. El estar se convierte en ausencia. Esta comparación no es solo académica, sino política y ética. Porque cómo pensamos lo americano determina cómo actuamos y qué futuros imaginamos. Desde la mirada de Martínez Estrada, el pensamiento de Kusch se vuelve problemático porque carece de dinamismo y de compromiso con la realidad concreta. Su estar no es una posición vital sino una condena ontológica. Kusch propone un sujeto arrojado al mundo sin horizonte ni proyecto que simplemente banca el peso de la tierra. Pero esa imagen, lejos de ser liberadora, encierra una forma de abandono. El sujeto kuschano es un espectro sin historia, sin lenguaje propio ni posibilidad de transformación. Más que resistir, se resigna. Más que habitar, se hunde. No hay lugar para el duelo ni para la esperanza, solo para la permanencia. Martínez Estrada, en cambio,
no evade el drama, no pretende que la realidad se soporte con estoicismo, sino que se confronte con la conciencia clara de la herida. Su filosofía no es la del abandono, sino la del reconocimiento del dolor como motor para pensar y actuar. Por eso, la lectura que propone Kusch corre el riesgo de paralizar más que de liberar, de naturalizar la marginalidad y el sinsentido, en vez de cuestionarlos y superarlos. Si queremos una filosofía que dialogue con la América real, con sus conflictos, sus sueños, sus cuerpos, no podemos quedarnos en el estar sin más. Necesitamos pensamiento vivo, pulsante, que se enraíce en el suelo pero que también abra cielos.